Bienvenidos amigos de la cadena centroamericana de noticias CB24. Aquí estoy como siempre, soy Ana Karina Villalba y esto es Desde el Canal, nuestro programa de entrevistas. En el día de hoy vamos a compartir con Federico Hernández Pimentel. Federico Hernández Pimentel es el representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Panamá. Así que bienvenido, nuestro invitado de honor en el día de hoy aquí en Desde el Canal. Le agradecemos su atención, que nos regale parte de su tiempo para los televidentes de toda la región y del mundo que nos ven a través de la cadena centroamericana de noticias, doctor Pimentel, doctor Hernández Pimentel. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación a compartir información con la teleaudiencia sobre el apasionante mundo de la salud. Claro que sí. La idea es prevenir, la idea es hablar de las amenazas que tenemos en la región. Y en especial en este programa quisiéramos enfocarnos un poco en dengue, zika y chikungunya, pero vamos a dejar que el doctor Federico Hernández Pimentel, como máxima autoridad en la zona de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, nos haga un balance general de esas principales amenazas en el tema sanitario, enfermedades endémicas, algunas que tocan las estadísticas hasta llegar a puntos epidémicos. ¿De cuáles estamos hablando, doctor? Muchísimas gracias. En el mundo y en la región de las Américas no escapa a la presencia de enfermedades que emergen porque han estado latentes y de pronto hay en el ambiente condiciones adecuadas para que las enfermedades se presenten en el humano. Pero también tenemos enfermedades que han sido dominadas por la ciencia de la salud y que en algún momento también se presentan como reemergentes. Es decir, que exactamente. Lepra, leishmaniasis. Pero en este momento la preocupación en la región es por las enfermedades que llamamos transmitidas por vectores. Es decir, aquellas enfermedades que necesitan un medio, que en este caso nos referimos a un mosquito, el Aedes, que es capaz de transmitir. Inicialmente hablábamos de la preocupación por el dengue, pero luego vimos que existía otro tipo de virus y aparece el chikungunya. Y estábamos comenzando a luchar contra el chikungunya y aparece el Zika. Lo más preocupante es que cada vez este tipo de virus presentan mayor agresividad hacia el humano y las consecuencias son mucho mayores. Inicialmente teníamos un gran número de casos de dengue, lo que llamamos dengue común, es decir, la persona que enferma y que no tiene una enfermedad grave. Que parece una simple gripe con dolores. Exactamente, fiebre, quizás, dolor de cuerpo, las manifestaciones comunes que generalmente a veces incluso ni obligan a la persona a buscar atención médica. Pero luego aparece el dengue grave, que tiene manifestaciones que conllevan a que la persona reciba atención intrahospitalaria. Y lógicamente ahí vienen las complicaciones que pueden generar la muerte. Que aprovecho la oportunidad, y disculpe que le interrumpa, para decir que ahora el doctor nos ha informado que no están dividiendo el dengue en hemorrágico y no hemorrágico, sino en dengue y dengue grave. Exactamente. Adelante. Y es por las manifestaciones que presenta. Entonces, la lucha es y ha sido contra un enemigo común, el vector, el Aedes. Nosotros tenemos en la organización una estrategia que le llamamos la estrategia de gestión integrada del control del vector, porque conlleva una serie de elementos que contribuyen a que la población, que las instituciones de salud, que los gobiernos, que los municipios actúen de manera coordinada, de manera integrada para atacar el vector. Porque destruir el vector no es una responsabilidad solamente de la autoridad sanitaria, es una responsabilidad individual y es una responsabilidad colectiva. Entonces, si no tenemos vector, aunque haya virus, no tenemos enfermedad. Aparece luego entonces el chikungunya, con algunas complicaciones más severas, especialmente porque provoca que en la persona haya un periodo de convalescencia grave. Es decir, no solamente son las manifestaciones que tiene la persona durante la fase aguda de la enfermedad, sino que la persona continúa con padecimientos especialmente articulares, posteriormente incluso hasta 1 o 2 años. Y luego aparece el Zika, que tiene otra serie de complicaciones, especialmente si ocurre durante el embarazo, porque provoca malformaciones en el feto y porque provoca una serie de alteraciones
que cambian la vida de un ser para el futuro en la sociedad, pero también porque ataca al que ya nació y provoca el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, hay una serie de síndromes neurológicos que provoca el Zika que hacen que sea una enfermedad sobre la cual debemos de poner especial atención. En el caso del Zika, yo le quisiera preguntar al doctor, además de producir microcefalia, que es lo que se teme a los bebés que están en periodo de formación intrauterina, el Zika a un niño que todavía no tiene el cerebro formado antes de los 4 años, ¿podría eventualmente producirle algún daño cerebral o algún otro tipo de secuela, doctor? No. La información con evidencia científica que tenemos en este momento es que provoca daños cuando el feto está en formación. Y de ahí el riesgo cuando una embarazada adquiere la enfermedad. Y por eso es que los países están dando seguimiento, especialmente en el diagnóstico oportuno de las embarazadas, de tal manera que se puedan tomar medidas oportunas para evitar que haya un daño. Vale la pena mencionar que el Zika es un virus del cual estamos en este momento estudiando, que es un virus sobre el cual hay muchas facetas que aún los científicos no conocemos y que por lo tanto cada día aprendemos más y cada día tomamos medidas que permitan que el virus cause mayor daño tanto en el feto como en los que ya nacieron, niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Está comprobado que produce daño al niño en el proceso intrauterino. No está negado, no hay ningún estudio científico que dé evidencia en resultados con que después del nacimiento, en los primeros años, etcétera, haya ninguna secuela, pero tampoco está negado porque hay estudios que todavía estarán por realizarse. Estadísticas de epidemia, doctor. ¿Qué tenemos en este momento en Centroamérica? Estadísticas de epidemia o de riesgo de epidemia o de endemia. ¿Qué es lo más importante que tenemos en este momento en la región centroamericana y en Latinoamérica? Todos los países de la región de las Américas, con excepción de Canadá y Chile continental, tienen la presencia del vector de la Aedes aegypti. Eso implica que estando el virus presente en todos los países, el riesgo de que padezcan la enfermedad está presente. Incluso en los países que no tienen el vector, porque está lo que llamamos en salud los casos importados. Es decir, una persona que va a otro país donde hay vector, donde hay virus, adquiere la enfermedad y regresa a su país. Entonces, las enfermedades transmitidas por vectores, que las 3 principales actualmente son dengue, chikungunya y Zika, están presentes. Pero también ahora tenemos la amenaza ya convertida en una realidad de la influenza por AH1N1, que es una enfermedad que se presenta cíclicamente en todos los países del mundo. En la época que es lo que llamamos invierno, ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, surgen casos de influenza todos los años. Hay un estimado que los países ya tienen contemplado de la posibilidad de los casos que ocurren. Y eso lo hacen en base a las estadísticas. Se toman 5 años en promedio, los últimos 5 años, y en base a eso se construyen lo que llamamos corredores epidemiológicos para saber cuál es el comportamiento de la enfermedad. Hay una zona que se llama zona segura, que es lo que uno esperaría que ocurriera todos los años, el menor número de casos, pero hay otra zona que cuando se incrementa el número de casos pasa a un siguiente canal, que es el canal de la alerta que dice, alerta mire, amarilla, cuidado. naranja, roja, etc. Vamos a hacer la primera pausa, doctor, y enseguida vamos a estar de vuelta para hablar de estos asuntos a los que hay que prestarles atención en la región y de otras enfermedades que podrían estar siendo importantes y causas principales de muerte en Centroamérica. Esto es Desde el Canal, en el día de hoy conversando con la máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, aquí en Panamá.
canal les acompaña Ana Karina Villalba junto a Federico Hernández Pimentel, la máxima autoridad local en la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Hablamos acerca de dengue, zika, chikungunya y otras enfermedades que pues presentan algún riesgo endémico o epidémico en nuestra región. Y le pedíamos al doctor Hernández Pimentel que pues nos relatara lo que está sucediendo desde abajo de México, desde Costa Rica hasta Panamá, cómo se están manejando las políticas en los distintos estados para prevenir estas enfermedades transmitidas por el vector, por el Aedes aegypti. Enfermedades que, por cierto, si bien de manera primaria son transmitidas por el vector, en el caso del Zika pueden tener una segunda fase de transmisión por las secreciones de los humanos, doctor. Todos los países en la región y en Centroamérica trabajan para el control de los vectores con la estrategia diseñada por la OPS, que es la de gestión integrada de control de vectores. Por supuesto que los resultados son diversos y por eso es que vemos que hay en algunos momentos del año, especialmente cuando comienzan las lluvias, un incremento en el número de casos, porque no siempre... Hablemos de las cifras, dígame las cifras. Bueno, actualmente en la región varían. Por ejemplo, de dengue, que es el que presenta mayor número de casos, tenemos casi 2 millones, 1.700.000 casos en toda la región. Y de esos hay un gran porcentaje, cerca de 500 casos que han presentado lamentablemente que han fallecido. 595 decesos. Exactamente. Entonces, eso implica que fueron un grupo de personas que por diversas razones presentaron dengue grave. Para que una enfermedad transmitida por vectores se necesitan que hayan elementos presentes. Uno, por supuesto, es el agente, en este caso un virus. El otro es el vector, quien se encarga de llevar el virus del lugar donde se encuentra hacia la persona. Y el otro es el ambiente. Cuando se conjugan esos 4 elementos en contra del individuo, entonces es cuando se da un problema de salud grave. Por ejemplo, si tenemos una persona que tenga por diversas razones una reducción en su capacidad de responder frente a la enfermedad, el virus encuentra una persona en la cual va a actuar sin ninguna restricción. Si tenemos un virus que por alguna razón también es muy agresivo, de igual manera. Y si está presente el vector que se encarga de llevar el virus, entonces tenemos una combinación fatal. Casi 2 millones de personas con el registro de Zika. Estas cifras son del último año. De dengue. De dengue, quise decir. Esas cifras son del último año. Del último año. De lo que vamos a la fecha. De lo que va de año. De lo que vamos a la fecha. Nos llevan a hablar de situación epidémica. La epidemia varía de cuál ha sido el comportamiento en los últimos años de las enfermedades. Entonces, no es una disposición que hace ni la organización, ni un ministro, ni una autoridad. Depende de cuál es el comportamiento de la enfermedad. Y como mencionaba anteriormente, si pasa de cierto número, que eso puede hacerse a nivel regional, a nivel subregional, a nivel de país, a nivel de distrito, usted o a nivel de departamento, usted encuentra que cuando esa cifra llega a cierto nivel que pasa de lo que se esperaba, entonces estamos hablando de una epidemia. Está dando vueltas, doctor. ¿Y esta cifra la pasa o no la pasa? No en este momento. No pasa la línea. No en este momento. Okay. Entonces, estamos en una etapa de alerta epidemiológica. Okay. Es decir, estamos a la puerta, estamos cerca, si no se controla la enfermedad, de entrar en una situación epidémica. En el caso del Zika, ¿de qué cifras aproximadas estamos hablando, doctor? Bueno, el Zika es una enfermedad que llegó relativamente recientemente.
comenzó en el 2014 en Brasil, pero que luego se fue expandiendo al resto de los países. Y durante el 2015 ya tuvimos presencia de la enfermedad en Colombia, en Panamá, en El Salvador, y actualmente prácticamente la enfermedad está diseminada, la presencia del virus está diseminada en todos los países de la región. Pero el comportamiento ha sido diferente. Hay países que han tenido gran número de casos de Zika, de la enfermedad, de la infección, pero no han tenido las consecuencias que se han visto en otros países de malformaciones congénitas o de síndromes neurológicos. Y eso todavía es un desafío para la ciencia, de saber por qué exactamente. Sí. Hay un Zika que le pudiéramos llamar un Zika sin complicaciones, un Zika sin consecuencias. Y hay otros países que tienen Zika con síndromes neurológicos y con consecuencias para el feto y para los jóvenes, adolescentes y adultos. Y en algunos casos los pacientes se burlan de los libros de medicina. Habrá pacientes con un mejor sistema inmunológico que quizás habrán luchado mejor contra la enfermedad, o definitivamente hay una variedad de cepas que hay que identificar allí. En todo caso, la cifra de Zika, que la tiene por encima de los 400.000, entendemos, para este año, 2016. Para este año, sí. 406.775 casos. Exactamente. Ahora, ahí la mortalidad es muy baja. Lo que nosotros tenemos reportado en la organización, con los registros que los países hacen llegar, son únicamente 9 muertes. Entonces, ahí la gravedad de la enfermedad está dada exactamente, por las secuelas, por las consecuencias. No podemos hablar de una enfermedad que sea con una mortalidad elevada, pero sí es una enfermedad que causa secuelas graves. Es decir, que una madre tenga un recién nacido con una malformación congénita, porque hacemos mucha referencia a la microcefalia, porque es la más evidente y porque es la más frecuente, pero hay una serie de manifestaciones neurológicas anormales que surgen como consecuencia del Zika cuando lo padece la embarazada. ¿Qué podemos hacer los padres de familia con los niños, por ejemplo, con estas enfermedades? ¿Hay algunas recomendaciones específicas? La recomendación número 1 es eliminar criaderos, que no haya el zancudo capaz de transmitir el virus. Ahora, como lamentablemente, bueno, es sencillo, no teniendo ningún recipiente que contenga agua en el cual la mosquita, la Aedes, llegue, ponga sus huevillos y que de ahí nazca un zancudo que sea capaz de transmitir la enfermedad. Entonces, tan sencillo como eso. A veces los criaderos son naturales, a veces son los charcos naturales en época de lluvia. Por ejemplo, en Panamá, que llueve con tanta frecuencia, o en Costa Rica, que es nuestro Londres latinoamericano, junto con Bogotá, con este clima que todo el tiempo está cayendo una llovizna. A veces, aunque no haya algún depósito artificial allí, es difícil que el charco no... Sí, pero hay medidas sencillas. El drenaje. O sea, el drenaje, lo que usted necesita es eliminar los estancamientos de agua en el cual pueda llegar el zancudo. Bueno, en Panamá eso es complicado porque cuando llueve la ciudad entera se inunda y los carros navegan. Debería haber carros convertibles en embarcaciones para superar la lluvia. Estamos haciendo referencia a aquellos depósitos de agua que se mantienen en condiciones por más de 3 o 5 días. Es decir, si hay un estancamiento temporal que dura horas, ese no es el que debemos atacar. Debemos de destruir aquel depósito de agua que tarda entre 3 y 5 días sin que haya ninguna acción sobre él, porque es ahí donde llega la mosquita, pone sus huevecillos y es donde nace ya el zancudo. Más importante la eliminación del criadero que la propia fumigación, por ejemplo. Sí, por supuesto. La fumigación es la evidencia del fracaso de la eliminación de los criaderos, porque la fumigación usted la hace sobre el adulto zancudo ya volador. Entonces eso quiere decir que fue huevecillo, que fue larva, que fue pupa para llegar a adulto.
Ahora, con relación a la destrucción de los criaderos, también hay otras medidas químicas o bioquímicas que permiten la destrucción de los huevecillos. La abatización del agua. Exactamente. ¿Dónde consigue un todas las ciudadano instituciones cualquiera? de salud, todas las instituciones de salud en toda la región tienen larvicidas, llámese abate o llámese con otro nombre, pero todas las instituciones tienen larvicidas. ¿Hay alguna manera natural de hacerlo en casa doméstico o no? No. ¿Deben ir a alguna oficina del Ministerio de Salud de su sí. zona más cercana y allí solicitar que les den abate o cualquier otra sustancia larvicida? Usted puede hacer medidas caseras, por ejemplo, tapar los recipientes. En muchos lugares que no tienen agua corriente. Así es. Entonces, esa es una medida que está al alcance de todos, es decir, tapar los recipientes, porque uno entiende que no el 100% de la población tiene acceso a una pluma que la abre y está el agua. Entonces, si las personas no tienen agua, tienen que buscar alternativas para su abastecimiento. Lo importante es que esa agua, que es vida, no se convierta en una fuente de enfermedad y de muerte. Es Federico Hernández Pimentel, el representante de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Enseguida estamos de vuelta, esto es Desde el Canal. La parte final de este programa desde el canal, compartiendo con la autoridad de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, hablando de estas enfermedades que están afectando a la población de toda la región, de todo el continente: dengue, zika y chikungunya. Y el doctor Federico Hernández Pimentel tenía pendiente darnos las estadísticas, la incidencia de chikungunya en la región, doctor. Lo que hay registrado hasta la fecha son aproximadamente 160,000 casos, con 17 muertes. Esta es una enfermedad que, si se pudiese atribuirle, no tiene una elevada mortalidad, sí tiene una elevada tasa de discapacidad. Las personas pasan el periodo agudo de la enfermedad y la mayoría quedan con secuelas que les impiden llevar una vida normal. De tal manera que si estamos... 1 o 2 años, inclusive. Si estamos anunciando que tenemos 159,000 casos, casi 160,000 casos de chikungunya, quiere decir que un elevado porcentaje de esa población no va a poder desarrollar durante 12 o 24 meses su actividad física normal. Mitos sobre estas enfermedades. Cuando estas enfermedades repiten, pueden dar, simplemente es aleatorio si dan más fuerte, con igual intensidad o con menor intensidad, o cuando hay una recurrencia, una reincidencia con la enfermedad, necesariamente es más grave, más fuerte. ¿Qué dice respecto a eso? Las enfermedades virales causan o provocan o producen inmunidad de por vida. Es decir, si una persona padece una enfermedad por un virus, queda inmunizada. Y el dengue, el zika y el chikungunya son virus. Sí, pero ahí hay que hacer algunas excepciones. La primera es que los virus pueden presentar mutaciones. Claro. Entonces, al presentar mutaciones, quiere decir que las defensas que su organismo generó por la enfermedad ya no identifican a ese atacante porque es prácticamente nuevo. Es en el caso de los virus en general. Con el dengue hay otra complicación, porque hay 4 serotipos que circulan en toda la región. Entonces, si a usted le dio dengue 1, usted está protegida naturalmente contra el 1, pero le quedan otros 3. Y si le da el virus de uno de otros, estos 3 serotipos, usted va a padecer la enfermedad. Lo que se ha observado es que conforme usted va teniendo episodios previos por otro serotipo, la enfermedad se va agravando. De tal forma de que cuando usted ha padecido 3 dengues anteriores por 3 serotipos diferentes, usted tiene un alto riesgo de tener un dengue grave. Ok. Las incidencias por países. ¿Hay algunos países que llaman la atención por la alta estadística en dengue, zika o chikungunya? Sí, varían. Y varían de acuerdo... ¿Cuáles tenemos en los primeros lugares?
Bueno, en dengue generalmente son los países que están más en el trópico, porque son los que tienen las características de las lluvias que usted mencionó. Pero hay una diferencia entre el número de casos y las repercusiones que los casos pueden tener en términos de mortalidad, de gravedad o en el caso del chikungunya, de discapacidad. Entonces, hay países que han logrado tener tasas de enfermedad muy bajas y eso pasa por lo que llamamos índice de infestación. Si en una comunidad, cuando usted hace una evaluación, encuentra que la mayoría de casos tienen criaderos, eso quiere decir que esa es una comunidad que es una bomba de tiempo. ¿Qué pueden hacer las poblaciones para eliminar esos criaderos? ¿Qué pueden hacer los gobiernos para eliminar esos criaderos? ¿Campañas de qué tipo, doctor? Los gobiernos hacen campañas, pero no basta con las campañas que hacen los gobiernos. Es la responsabilidad social, individual, que cada persona y cada comunidad debe de tener. Es mucho más fácil que usted vigile que en su casa no haya un criadero, que la vigile un inspector que tiene que ver otras 100 casas. Entonces, cuando llega a su casa, posiblemente ya ha pasado los días que necesita el vector para poner sus huevecillos, para pasar por todas las etapas hasta ser un adulto. Entonces, cuando llega el inspector, ya no hay un criadero, porque el criadero ya tuvo su efecto y ya lo que usted tiene son mosquitos adultos capaces de transmitir la enfermedad. Entonces, si cada uno de nosotros asume la responsabilidad que le corresponde, esa es la mejor estrategia. Nos tenemos que ir. Su mensaje final a toda la región centroamericana. Bueno, que valoremos la salud, es el don más preciado que tenemos y cada uno con estilos de vida saludables, con conductas y con actividades que favorecen la salud pueden contribuir. Muchísimas gracias. Federico Hernández Pimentel es el representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Panamá. Una servidora, Ana Karina Villalba, los invito a seguir disfrutando de nuestra programación y los esperamos como siempre aquí en su programa Desde el Canal.